Padre, te doy la honra, la gloria, la alabanza en este hermoso día y en este hermoso momento. Yo te alabo, te bendigo porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu fidelidad por todas las generaciones, dice tu bendita palabra. Voy a leer la palabra del Dios Todopoderoso en este momento, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Gálatas capítulo 5, 22 dice: mas el fruto del Espíritu es caridad, paz, tolerancia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya. ¿De qué ley está hablando aquí la palabra de Dios? Está hablando de la ley del pecado que hay en nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que más el fruto del Espíritu es caridad, es gozo y es paz. Aleluya. Porque Jesucristo dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo les doy mi paz verdadera. Aleluya. Jesucristo hablaba de esa paz interna que nosotros tenemos que reflejar en los corazones de nosotros, para que aquellas personas puedan ver ese cambio, de esa paz, de esa tranquilidad que Dios ha puesto en nuestros corazones. Por eso dice la palabra de Dios: mas los frutos del Espíritu. ¿De qué Espíritu está hablando aquí la palabra de Dios? Está hablando del Espíritu de Dios. Está hablando del Espíritu Santo, el cual dice la Biblia que Él vendría a nosotros. Cuando Jesucristo se fue, dijo que Él los mandaría al Espíritu Santo, el cual os guiará a toda verdad y a toda justicia. Y esos son los frutos del Espíritu Santo que tiene que haber en cada uno de nosotros, de aquellos que hablamos, predicamos y somos cristianos por amor a Jesucristo. Por eso dice la Biblia que los frutos del Espíritu es la caridad. ¿Y qué es la caridad? La caridad es hacer el bien, es hacer al bien a aquel que lo necesita, tanto al que es como que no es cristiano, porque muchas veces nosotros como cristianos usamos la caridad solo para los nuestros, pero no es así. La Biblia dice: mas el fruto del Espíritu es caridad. Y cuando usted tiene misericordia del pobre, del necesitado, del enfermo, es ahí donde Dios a nosotros los bendice. ¿Por qué? Porque somos bondadosos. Aleluya. Y una forma de ser bondadosos en el Espíritu y con los frutos del Espíritu es de llevar el mensaje a las almas que necesitan a Cristo. Es de llevar el mensaje de la paz, de la sanidad que Cristo ofrece a las almas que están perdidas. Ahora nosotros tenemos ese gozo, porque la palabra de Dios dice que el gozo de Dios, nuestra fortaleza, es que Dios nos ha dado un espíritu de libertad, porque Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Y cuando esa verdad, que es Cristo Jesús, a través de su Espíritu Santo, por medio de la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario, es ahí donde nosotros entendemos el llamado, el gozo y la paz de nuestro Señor Jesucristo en todo nuestro ser. Y entonces nosotros ponemos en práctica eso con las personas, porque dice: mas el fruto del Espíritu es caridad. Cuando usted es misericordioso, cuando usted sabe compartir lo poco que usted tiene, la misma gente que no conoce de Dios y usted le da sin esperar nada a cambio de ellos, ellos mismos le dicen a uno: que Dios te bendiga por esta
por este sacrificio que hizo de regalarme, por este sacrificio que hizo de mandarme, de enviarme. Y ahí nosotros podemos entender que la gente sí sabe reconocer cuando uno hace obras delante de la presencia de Dios. Y dice que el gozo del Señor, dice, tiene que ser en el Espíritu, aleluya. Y esa paz interna que está dentro de usted y de mí tiene que reflejar hacia afuera. Y esa tolerancia que está ahí en los frutos del Espíritu es cuando usted tiene la paciencia para tolerar a nuestros hijos, para tolerar a los hermanos en la iglesia, aquellos que tienen mal y buen carácter, aleluya, para tolerar a aquel que está débil, aleluya. La palabra de Dios nos manda a que nosotros juzguemos, que condenemos. No, Dios no los manda a nosotros eso. Dios no los manda a criticar cómo el hermano se viste, cómo la hermana anda. Hermanos, ya quitémonos ese espíritu de crítica, ese espíritu de la carne, ese espíritu del diablo, que muchas veces en las congregaciones hay gente religiosa que se fija cómo usted camina, se fija cómo usted se viste, se fija cómo usted anda, aleluya. Pero como Jehová le dijo a Elí, gloria a Jesús, cuando fue a buscar como rey a David, le dijo: no mires la apariencia, mira lo que yo voy a poner en él, aleluya. Porque muchas veces lo ven a uno insignificante. Tal vez podrán decir: ese hermano, esa hermana es humilde, esa hermana es ignorante. Pero hermano, no sabemos lo que Dios tiene en el corazón de estos hermanos que con esfuerzo buscan al Señor, aleluya. A mí muchas veces me han criticado hoy en estos días que si yo me pinto el pelo, hermano, delante de Dios estoy. No lo hago, y si lo hiciera es cuenta que yo tengo que entregar a Dios, aleluya. Pero muchas veces hay hermanas y hermanos que están como aguijones dentro de la iglesia, como dijo Jesucristo: hipócritas, fariseos, saduceos, hipócritas, que coláis el mosquito y dejáis pasar el camello, aleluya. Como dice la palabra de Dios, mira, el que esté firme no caiga delante de la presencia de Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente, esos religiosos, no se gozan dentro de la congregación por estar en la crítica, por estar viendo cómo va vestido el hermano, qué clase de ropa trae. Eso no son frutos del Espíritu. Esos son frutos de la carne, dice Gálatas capítulo 5, 19. Léalo desde el 19 hasta el 21. Lea cuáles son los frutos del Espíritu. Ya no es tiempo, hermano, de estar criticando a los jóvenes, como yo hablaba, aleluya, con una hermana o hermano. Al otro día hablaba con un diácono de una iglesia y yo le decía que ahora es tiempo, cuando nosotros tenemos, como dijo Jesús cuando estaba allá en la cruz del Calvario, dijo: ya no lloréis por mí, llorad por vosotros y por vuestros hijos. Así yo le hablaba a este varón, gloria a Jesús, porque muchas veces los jóvenes, los hijos de nosotros, se están yendo de las congregaciones porque están viendo la mala conducta de los adultos que los están juzgando, los están condenando, los están mandando donde ellos dicen que tienen que ir al infierno. Hermanos, arrepiéntanse. No dejemos que nuestros jóvenes se pierdan por estar usted con el espíritu de juicio, con el espíritu de condenación, con el espíritu de crítica. Hermanos, en el nombre de Jesús, ya quitémonos esa crítica que el enemigo ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón, aleluya. Como le ponía yo un ejemplo a un hermano al otro día, le ponía el ejemplo de la cangreja, gloria a Jesús, con su pareja, su cangrejo, bendito Dios. Es una anécdota bien bonita
que nosotros podemos ver, hermanos, donde dice esta anécdota que una vez iba la cangrejita con su marido caminando en la playa, y iba el montón de niños detrás el montón de cangrejitos, detrás de ellos, y se paran los padres y le dicen a los cangrejitos: ¿por qué ustedes caminan todos chuecos? ¿Por qué ustedes no caminan recto? Porque si usted se fija, esos animalitos nunca caminan recto, siempre caminan de lado, como balanceándose como borracho. Y viene uno de los cangrejitos, se atrevió a desafiar a su padre y a su madre y le dice: madre, ¿por qué? ¿Por qué ustedes nos dicen a nosotros que caminemos derecho? Pero si ustedes van caminando todos chuecos, así nosotros vamos detrás de ustedes aprendiendo ese caminar, aleluya. Y ahora yo les digo, hermano, que ese ejemplo es muy bonito, porque muchas veces nosotros le pedimos perfección a la iglesia, le pedimos perfección a los miembros, les pedimos perfección a los jóvenes, donde nosotros mismos necesitamos, dice la palabra de Dios, pararnos a la brecha de Dios y enderezar nuestros pasos de nuestras vidas, a enderezar lo que está torcido en nuestras vidas, aleluya, para que podamos entender que Dios, cuando nos llamó, Él los libertó, Él los llamó para ser libres, no para ser atados a una religión, no para ser atados a la enseñanza del hombre, sino que estar sujetos a la palabra de aquellos hombres que verdaderamente se esfuerzan para decir la palabra con verdad, aleluya, que no están atormentando al pueblo, que no están atormentando a los jóvenes, aleluya. Por eso muchos jóvenes se van hoy en día de las congregaciones, porque están ya cansados de estar oyendo tanta crítica, cada ponedera de dedo que hacen, aleluya. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que caminar conforme a los frutos del Espíritu. Y cuando están esas críticas dentro de las congregaciones, hermano, eso no es de Dios. Ese es andar en la carne. Eso es andar en la concupiscencia de la carne. Por eso Dios nos manda a que seamos misericordiosos, que seamos caritativos, que tengamos gozo, que tengamos paz, que tengamos tolerancia. Y de eso es lo que carece la iglesia, de tolerar, aleluya. Nosotros, hermanos, nosotros como líderes estamos permitiendo que nuestros jóvenes se vayan. Hermano, ya es tiempo que empecemos a hablar de los frutos del Espíritu, que les tengamos misericordia a nuestros hijos, aleluya. Gálatas capítulo 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es caridad, es gozo, paz, tolerancia, aleluya. Y esa tolerancia es la que muchas veces no existe en los lugares donde supuestamente se adora a Dios, aleluya. Por eso dice: mas los frutos del Espíritu es caridad, gozo, tolerancia, benignidad, bondad y fe, aleluya. ¿Cómo usted puede decirle al pueblo que tenga fe, donde nosotros mismos estamos leyendo en la palabra de Dios que por fe somos salvos, que por fe somos sanos, que por fe somos liberados, aleluya? Esa fe tiene que estarse inyectando cada día a los hermanos, a las hermanas, a los jóvenes, aleluya, porque nosotros tenemos fe, bendito, esa fe divina, que es la fe de la salvación, como dice la palabra de Dios, que no vimos y creímos en Cristo Jesús. Mas dice el 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas, dice, no hay ley. No hay ley. ¿De qué está hablando acá? Que no hay ley de pecado en nosotros.
Y cuando esa ley del pecado no está en nosotros, es cuando nosotros podemos tener misericordia de los hermanos débiles, de los jóvenes de la iglesia, de los ancianos de la iglesia. Tenemos que ser misericordiosos. Tenemos que estar nosotros con la bendita palabra de Dios, porque dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y las concupiscencias. Aleluya. ¿Y cuáles son esas concupiscencias que pueden haber en nuestra vida? Es aquello, hermano, que siempre Dios nos manda a nosotros a quitar toda escoria de nuestros ojos, de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Aleluya. ¿Para qué? Para que podamos ver las cosas limpias, las cosas rectas delante de Dios y ser ejemplo desde el altar y fuera del altar, porque muchos tienen esa costumbre que en la iglesia tienen una apariencia, tienen una cara, tienen una máscara, digo yo, pero no, hermano, nosotros tenemos que ser transparentes como el agua, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser personas reales, tenemos que ser personas que donde quiera que nosotros los movamos dentro y fuera de la congregación, tenemos que ser las mismas personas con la misericordia, con el amor, con la compasión, con la bondad y con la autoridad de Dios cuando es tiempo de usar la autorización de Dios, de usar esa autoridad, de usar ese poder que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Por eso dice la Biblia, mas los frutos del Espíritu es caridad, gozo y paz. Y cuando usted anda en ese gozo, en esa paz y en esa tranquilidad de Dios, hermano, el diablo tiembla, porque dice la bendita palabra de Dios que el Espíritu dice alegre, hermosea el rostro, aleluya, y que el espíritu triste seca los huesos, amárguese, va a andar con sus huesos secos. Enójese, va a andar con los huesos secos. Critique, va a andar con los huesos secos. Condene, va a andar con los huesos secos. Juzgue, hermano. Jesucristo dijo, o no nos olvidemos de lo que dijo Jesús cuando dijo que en aquel día, está hablando de estos días y los postreros días, y cuando muramos, dice, y en aquel día, dice, yo no le juzgaré a vosotros, sino mi palabra que habéis oído o leído, ella te condenará en aquel día. Aleluya. Por eso nosotros tenemos que ser sabios y entendidos. Sabios y entendidos. Si la palabra de Dios nos está diciendo que los frutos del Espíritu son mansedumbre, son templanza, contra tales cosas no hay ley. No está la ley del pecado en ti. No está la ley de la crítica, no está la ley de acusar, no está la ley de calumniar, no está la ley de asegurar cosas que tus oídos no escucharon y tus ojos vieron. Como yo le decía a una persona al otro día que me contaba algo y aseguraba ella las cosas, y yo le digo, ¿tú lo oíste de mi boca propia o de la boca del que está pasando esa situación, o tú lo escuchaste de la boca de Satanás? Y se quedó callada y me dijo, no, a mí me lo contaron. Y yo le dije, no asegures cosas que tú no viste, porque la palabra de Dios dice que seamos, le dije yo, luz y no tinieblas. Que no secundes la maldad, que no secundes el pecado, que no acuse, que no condenes sin causa y sin razón si tú no has visto. Aleluya. Por eso dice la palabra bendita de Dios, le dije, andad en los frutos del Espíritu.
Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Le dije a esta persona. Lee Gálatas capítulo 5, 22 en adelante y te darás cuenta cómo tienes que conducirte en esta vida. Aleluya. No llevándose debajo de tus patas a las personas ni debajo de tu lengua. Le dije, arrepiéntete en el nombre de Jesús. Y esta persona se quedó callada y me dijo al final, ciertamente usted me ha dicho verdad. De aquí en adelante, cuando me cuenten algo, mejor me voy a callar. Y yo le dije, la palabra de Dios dice, si mal pensaste de tu hermano, pon tu dedo en tu boca para que no peques contra él. Aleluya. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que ser enseñados y guiados a través del Espíritu Santo, porque Él es el que nos llena de gozo. Él es el que nos llena de su Espíritu, de los frutos de su Espíritu, del gozo, de la paz, aleluya, de la mansedumbre, de la templanza. Gloria a Jesús, porque los que son de Cristo han crucificado la carne. Usted crucifica su lengua. Usted sacrifica su mente, usted crucifica todo su ser. Y cuando usted piensa diferente, conforme a la palabra de Dios, Dios le va a bendecir, amado hermana, amado hermano, en Cristo Jesús. Ya no estamos para estar criticando, estamos para caminar, estamos para servir a Cristo en santidad, en la libertad en la cual hemos sido llamados. No le tengamos miedo a los hermanos. No le tengamos miedo a los diáconos. No le tengamos miedo a los líderes, a los pastores. Tengamos temor delante de Dios. Tengamos ese temor delante de Dios, caminando conforme dice la palabra. Los que andan conforme al Espíritu Santo de Dios, aleluya. Por eso nosotros tenemos que ser, hermanos, llenos de la palabra de Dios, para que nosotros podamos conducirnos delante de la presencia con la frente en alto, con la frente en alto, gloria a Jesús, diciéndole al Señor que nos use, diciéndole al Señor, guárdanos, diciéndole, Señor, límpianos, enséñanos a ser mejores personas en esta tierra, para que aquellos que miren cómo nosotros caminamos, puedan ver la gracia de ti en nosotros, Señor. Esa tiene que ser nuestra meta, esa tiene que ser nuestro camino, nuestro caminar, nuestro pensar, nuestras metas delante de Dios. Como dice la palabra bendita de Dios, que cuando Jesús le hablaba a los fariseos, a los saduceos, a toda esa gente que eran simplemente religiosos, Él siempre les decía, generación de víboras. Él siempre les decía, zorras, aleluya. ¿Por qué? Porque Jesús se daba cuenta que eran simplemente religioso. Nosotros tengamos cuidado, hermanos, cuando esa religión esté corrompiendo nuestro entendimiento, cuando esa religión esté corrompiendo nuestra forma de hablar, cuando esa religión nos esté corrompiendo en la crítica y los creamos santos y los creamos ángeles y los creamos perfectos, hermanos. Un día no le permita al enemigo que te vaya a engañar de esa manera. Bendito Dios, sé sincero con Cristo, sé limpio con los hermanos, sé honesto contigo mismo, aleluya. No tengas esa apariencia de que eres un religioso, oh aleluya. Tener la apariencia de Cristo, tener la humildad de Dios, aleluya. Porque a eso nos manda Dios, a ser humildes, a ser comprensivos, a ser amables, a hacer lo que dice la palabra de Dios, misericordiosos, no condenadores, restauradores, no destructores, aleluya. Porque nosotros tenemos que restaurar, hermano, a la iglesia, aleluya. Tenemos que restaurar a los jóvenes, tenemos que restaurar a las mujeres, a los niños, hermanos, en el nombre de Jesús.
Ya parémosle de tanta crítica, aleluya. Vivamos la verdad de Dios, vivamos en la santidad de la palabra, vivamos en el conocimiento del Dios Todopoderoso, porque la palabra dice que nosotros somos la imagen y la semejanza del Todopoderoso. Nosotros somos cartas leídas para el mundo. Nosotros somos la iglesia, somos el testimonio vivo de Dios en la tierra, que la gente pueda ver a Dios en nosotros, que Dios se agrade de nosotros y que la gente pueda ver esos frutos que dice Gálatas capítulo 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es caridad, es gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Con tales cosas no hay, dice, pecado, aleluya. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas, perdón, no hay ley del pecado, aleluya. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Aleluya. Y si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. ¿Y qué es vivir y andar en el Espíritu? Andar en el conocimiento, en el temor, en el amor y en la misericordia hacia a las personas para Dios, aleluya. Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, el corazón de Dios, aleluya. Por eso es que Dios dice que Él cambiaría nuestros corazones. ¿Por qué? Porque de ahí mana todas las malas acciones del ser humano. Gloria a Jesús. Por eso dice la bendita palabra: hijo mío, dame tu corazón. ¿Por qué? Porque la palabra misma está diciendo que de ahí manan las cosas malas. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando, gloria a Dios, perdón, por eso cuando Noé sale del arca, dice que hizo sacrificio agradable delante de la presencia de Dios, y que ese olor agradable llegó hacia la presencia de Dios y a Dios le agradó. Entonces Dios dijo en su corazón: y ya no maldeciré la tierra, porque ciertamente la maldad no está en la tierra, sino en el corazón del hombre desde su juventud. Aleluya. Dios está llamándonos a nosotros a que rindamos nuestro corazón delante de su presencia bendita, porque de ahí manan todas las cosas malas. Y por eso Jesucristo mismo también dijo que del corazón vienen los malos pensamientos. Aleluya. Y cuando nosotros no tenemos ese corazón renovado, cuando nosotros no tenemos ese corazón circuncidado, aleluya, nosotros empezamos a actuar mal, a ver mal a los hermanos, a criticar a los hermanos, y eso es la ley del pecado que hay todavía en la carne, y no está caminando la iglesia como tiene que caminar en el Espíritu. Gloria a Jesús. El Señor bendito es su santo nombre. Al otro día el Señor me daba una alabanza que dice: viene bajando el Cordero de Dios, dice, en una nube como Él prometió, dice su iglesia, dice, no quiere escuchar su voz, dice, y muchas veces, hermano, nosotros no escuchamos la voz de Dios a través de aquellos hermanos y hermanas que se esfuerzan en la oración, en el ayuno, en la lectura bíblica, en pedirle a Dios sabiduría, en pedirle a Dios discernimiento de su espíritu, de su palabra. Ahí nosotros, hermanos, cometemos grandes errores, aleluya, que no estamos viendo las cosas grandes que Dios está haciendo sobre aquellos que están en los altares y los que estamos predicando la bendita palabra de Dios, aleluya. Dice Gálatas capítulo 5, y con esto voy terminando, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Gálatas 5, 22 dice: mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia,
benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿De qué? La ley del pecado ya no tiene que estar en nosotros. Aleluya. Porque dice el 25, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Gloria a Jesús. Y si vivimos en el Espíritu que Dios dejó a la iglesia, donde el mismo Jesucristo dijo, me iré, pero no les dejaré huérfanos. Mi Padre les enviará al Espíritu Santo, el cual les guiará a toda verdad y a toda justicia. Así es que, hermano, si usted anda en el Espíritu, enseñe en el Espíritu. Si usted anda, hermana, en el Espíritu, camine conforme a la caridad, al amor, a la misericordia y a la fe. Aleluya. Por eso Dios nos manda en este momento a través de su palabra a que nosotros caminemos delante de su bendita presencia como aquellos grandes profetas que caminaban por la senda antigua de la enseñanza de Moisés. Caminaba el pueblo. Ahora nosotros tenemos que caminar conforme a la enseñanza del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos y hermanas y líderes, empecemos nosotros a caminar en el Espíritu. Nosotros empecemos a caminar en la guianza de la palabra. Bendito sea